Hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje y sus bases biológicas. Como primera pregunta, vamos a definir qué es el aprendizaje. El aprendizaje es un cambio permanente en la conducta o en la capacidad de comportamiento, resultado de la práctica y de la experiencia que implica esquemas cognitivos. Perdura a través del tiempo y ocurre por medio de la experiencia, reflejados en la interacción con el medio en el que nos desenvolvemos. El aprendizaje tiene unos criterios. El primero es que implica un cambio en el comportamiento y la manera en cómo la gente se conduce. El segundo es que el aprendizaje perdura en el tiempo, pero en este aspecto hay un debate. ¿Cuánto debe perdurar en el tiempo para que sea catalogado como aprendizaje? Y el tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Es la que se adquiere practicando y observando. Esto excluye los procesos de maduración. La diferencia entre maduración y aprendizaje no es muy clara. Parafraseando a Masburg, Justin, Dewey y Pianta 2019, citado en Schuck 2012, un ejemplo claro es el desarrollo del habla. El niño produce sonidos a medida que el aparato fonador madura, pero las palabras las aprende en la interacción con los demás seres humanos. El aprendizaje implica formación y fortalecimiento continuo de conexiones nerviosas, donde toda experiencia repetida adquiere importancia ya que permite consolidar conexiones que lleva a que las funciones nerviosas y la transmisión de la información sea eficaz, según Campos en el 2010. Esto implica que en el proceso del aprendizaje la práctica sea protagonista y genere recuerdos ya sean positivos o negativos, pero que permitan a todos los individuos obtener un aprendizaje sobre las situaciones o cosas de interés por medio de la experiencia. Se debe analizar cómo aprendemos y cómo se socializa la información que se da a partir de un modelo. Los seres humanos que pasan por diferentes etapas donde vamos adquiriendo un aprendizaje mediante estímulos que depende de la atención y la práctica a lo largo de su desarrollo, facilitando la adquisición de capacidades cognitivas y promoviendo el aprendizaje desde el ámbito educativo, donde el sistema nervioso procesa la información que entra y sale y cuando ingresa una nueva información, llega al cerebro, se crea una nueva red neuronal y allí es potenciada y reforzada como tal el aprendizaje. En el sector educativo es a través del conocimiento de los diferentes procesos del aprendizaje. Se puede iniciar desde el sustrato biológico, que es la exploración del sistema nervioso, y neuronas que permiten gestar las distintas formas de percepción del mundo. Conexiones neuronales facilitan el funcionamiento del cerebro y las funciones cognitivas como atención, memoria, lenguaje, según Servino 2011. Una de las bases biológicas sobre las que se genera o guarda el aprendizaje es el sistema nervioso humano. Este está compuesto por el sistema nervioso central y periférico. Este tiene impulsos conscientes e inconscientes en la memoria del ser humano, que depende en su estructura y función del sistema nervioso, ya que este envía mensajes a las diferentes partes del cuerpo según las experiencias sensoriales que nosotros hemos tenido. Esto adquiere un aprendizaje bastante estructurado en la forma en que se piensa, en que se mueve o se comportan las personas. El aprendizaje es un proceso muy complejo y muy robusto y en él intervienen mecanismos que existen en las bases biológicas, que permiten involucrar teorías conductistas y cognitivas, en el que se puede diferenciar el aprendizaje y la conducta, que adopta desde las experiencias de la cotidianidad como actividad molecular de las neuronas y de los circuitos neuronales, esenciales para comprender procesos cognitivos de enseñanza y de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso funcional que permite al ser humano adaptación, mejoramiento de capacidades y talentos que permiten sobrevivir. El cerebro es un órgano complejo que ha venido en constante evolución. Según Paul MacLean, 1999, equivale a 3 computadores biológicos interconectados, donde cada uno posee una específica inteligencia, subjetividad, sentido del tiempo y el espacio, como sus propias funciones de memoria, motrices y cognitivas, permitiéndonos hacer procesos metacognitivos incluso complejos, el poder pensar sobre lo que se piensa.
Partiendo de que los componentes biológicos dependen de los sentidos, las estructuras genéticas y la formación psicológica del ser humano, la relación del aprendizaje durante todos estos procesos mencionados es que permite el desarrollo de la conciencia ante la vida, las estructuras y los patrones conductuales que nosotros adquirimos a la adaptación del entorno que nos rodea. Vamos a hablar de las clases virtuales que se dio en medio de la pandemia que permitieron el uso de herramientas tecnológicas para dar continuidad al aprendizaje, brindar autonomía y autoaprendizaje por medio de la asignación de tareas. Y es allí el funcionamiento de la estimulación del sistema nervioso y la información que está entrando y saliendo para dar veracidad y apropiamiento de este aprendizaje. Una de las ventajas es que se realizó una vinculación de herramientas tecnológicas para el aprendizaje, y una desventaja es que polemizaron las tareas incluso antes de la pandemia. Una docente de danza trae una coreografía siendo imitado por los estudiantes con ensayos constantes. A través de esta actividad participan áreas del cerebro como el tálamo, que recibe los estímulos visuales, luego envía las señales, se desarrollan en el lóbulo occipital o visual, e información auditiva que procesa el lóbulo temporal, requiriendo procesos de atención, memoria y uso del lenguaje. Además está el cerebelo, que regula el equilibrio corporal, postura, control muscular y el movimiento. La ventaja es que promueve el trabajo colaborativo, atención y concentración. Y las posibles desventajas es el apego y el uso excesivo de la actividad. Imaginemos que una docente debe hacer una obra de teatro desde el área de español, pero identifica falencias en el proceso de lectoescritura. Entonces, para ello propone hacer actividades de lectura. Esto desarrolla el hemisferio izquierdo, donde la memoria y la expresión oral están ahí. Las ventajas es el fortalecimiento del proceso lectura y escritura, y las desventajas es el pánico escénico. En conclusión, el aprendizaje convierte al ser humano en un nuevo ser, debido a que el cambio que logra en su conducta por causa de la función neuronal de todas las conexiones sinápticas que le permite la formación de nuevas neuronas hacen posible la amplitud del aprendizaje. Por esto es muy importante brindar experiencias significativas y participativas desde edades tempranas, ya que es cuando el ser humano absorbe todo como una esponjita, a través del hipocampo como procesador de transmisión de información que entra a evaluar si hay redes de memoria asociadas a las acciones que se realizan, provenientes desde la experiencia, desde el mismo entorno en desarrollo. Esto hace una selección de la conexión nerviosa, ya que está consolida un aprendizaje. A partir de allí activa el área correspondiente del cerebro para hacer la ejecución de la actividad y de la información. Esto perdura a lo largo del tiempo y se denomina como aprendizaje.